¿Cómo están? Espero que hayan tenido un buen descanso ayer y que haciendo una aclaración, si ustedes se recuerdan en el horario, aparece que para ahorita tendría que estar el curso de química, pero para no estarlos presionando tanto con las tareas, cambié el horario, este es entre nosotros, cambié el horario de química de hoy para mañana y como mañana tocaba biología, esa biología la vamos a dar hoy. Ahora, ¿por qué? Porque como el lunes vamos a tener física, vamos a tener química, ¿qué otro curso tendríamos? Solo, ¿verdad? El lunes, física y química. Va. La tarea de física sí se tendría que entregar hoy, pero la tarea de química ya no se va a entregar hoy, sino se va a entregar hasta mañana, cuando nos toque química. Por eso hice ese cambio, porque entonces biología lo recibimos hoy y la tarea de biología la entregaríamos el jueves. Así tienen más tiempo de analizar los contenidos, de estudiarlos y para cuando ustedes hagan los resúmenes en su cuaderno, sea más sencillo por la explicación que yo les voy a dar de los contenidos. ¿Estamos? Buenos días, Heidi. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con el contenido de biología y explicando cada parte del contenido. El contenido de biología es este. Hoy es 28 de julio, aparece la fecha, y como siempre vamos a estar haciendo un pequeño resumen en su cuaderno sobre los contenidos que aparecen acá, para que el aprendizaje sea un poquito más completo. Bueno, si ustedes se recuerdan, las clases anteriores hemos estado viendo qué es una cadena trófica, qué es un ecosistema y todos los términos que van relacionados a esto. ¿Se recuerdan? Y hoy Sí, vamos a ver esto un poquito más a fondo. En este caso, la descripción de la importancia de un ecosistema en el medio, en organismos vivos y en las cadenas tróficas. Ahora, voy a hacer, antes de empezar con el contenido, voy a hacer unas pequeñas preguntas. A ver, Marian, ¿qué es un ecosistema? Según lo que has aprendido en las semanas anteriores, ¿qué es un ecosistema? espéreme, profe, eso es lo que estaba comiendo. Ah, Es que ya me dio la hambruna. a ver, en lo que Mariam se prepara ahí. A ver, Daniela, ¿para ti qué es un ecosistema? Am, es donde viven muchos organismos vivos, algo Ajá. así. ¿Es el Profe, ¿es En mismo? una un mismo lugar. comunidad o no? ¿Cómo? ¿Una comunidad de seres vivos o no? Puede ser una comunidad. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada estuvimos viendo que era un ecosistema, que era un hábitat, que era una comunidad, que era en sí una especie, ¿sí? Y en un ecosistema es como que verlo todo de manera amplia. Es cuando nosotros miramos un ecosistema, por ejemplo, es el medio. En este caso vamos a hablar sobre el ecosistema acuático, por ejemplo, un ecosistema acuático. ¿Qué hay dentro del ecosistema acuático? Dentro de este ecosistema existen varias comunidades. Cuando hablo de comunidades, estoy hablando de diferentes poblaciones, que es otro tema que entra dentro del ecosistema, poblaciones de especies, como por ejemplo, ¿será que en el océano solamente existen ballenas? No. ¿Será que en el océano solamente existen, ¿cómo se llaman estos pececitos? Peces payaso, pececitos payaso, esos anaranjaditos con líneas blancas. Tampoco. Solo caballitos de mar. Tampoco. Sino que existe una gran cantidad de especies y una gran cantidad
de poblaciones y comunidades. Una población prácticamente es todo lo que está dentro de una parte del ecosistema. Una especie, estamos hablando directamente de un tipo de ser. En este caso puede ser lo que les había dicho, un tiburón, puede ser una ballena y todo lo que está dentro de este ecosistema. Pero no solamente estamos hablando de animales, de fauna, sino también estamos hablando de flora, que en este caso estamos hablando de todas las plantas que pueden existir dentro de este ecosistema. Entre este ecosistema, estas plantas, hablando del ecosistema acuático, pueden ser todas las algas, pueden entrar los corales, hasta el plancton y todo lo que está dentro de este ecosistema que forma parte de todo este medio en el que se están relacionando las especies, las poblaciones, las comunidades. Ahora, aquí estamos hablando de la importancia ahora de un ecosistema en el medio. En el concepto de ecosistema, este se comenzó a desarrollar en 1920 y 1930 y tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman una comunidad. A eso se le llama biocenosis y los flujos de energía y materiales que en estos atraviesan. Ahora, entre todo esto, también entran las cadenas tróficas. ¿Qué es una cadena trófica? A ver, Heidi, ¿qué es una cadena trófica? No sé, profe. Buenos días, Alan Gumer. Buenos días, Brian. Para ustedes dos, ¿qué es una cadena trófica? Empecemos con Brian. No sé, profe. A ver, Alan Gumer, ¿qué sería una cadena trófica? Tampoco, profe, no sé. Bueno, entonces, miren, les explico qué es una cadena trófica. Una cadena trófica es aquella cadena que se forma con los depredadores de diferentes niveles. Como por ejemplo, la cadena trófica, también llamada como cadena alimenticia. Si nosotros nos vamos al África, la cadena alimenticia en una parte de esta cadena trófica puede ser los ipalas, estos como ciervos que tienen cuernos casi que rectos para arriba. El impala come vegetales, ¿sí? En este caso estamos hablando de hierbas de la tierra, de pasto o cualquier tipo de hierba que se encuentre en la tierra. Esta hierba se alimenta de la tierra, ¿sí? De los nutrientes de la tierra. La tierra está conformada de nutrientes que son proporcionados por ciertas bacterias o microorganismos que existen en la tierra. Y así sucesivamente. Entonces, empieza entre los microorganismos. Estos microorganismos producen nutrientes para la hierba. Esta hierba crece y la hierba nutre a los ipalas. Y vamos a hablar de que estos ipalas sirven de alimento para ciertos depredadores como los leones, por ejemplo. Y ahí podríamos terminar parte de la cadena trófica, de una de las cadenas tróficas. Y así sucesivamente están las cadenas tróficas dentro de un hábitat o dentro de un ecosistema. Para poder ver todo esto, también tenemos que saber a qué se refieren las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Entre una relación interespecífica, bien, vamos a separar qué significa inter, el prefijo inter. Ahorita le voy a preguntar a Daniela.
A ver, Daniela, ¿qué significa el prefijo inter? Dentro. No. No. Am, no sé. Inter es como que, como les dijera, es cuando se relaciona algo con otro. Relaciones interpersonales. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de una relación interespecífica. Es una asociación en la interacción que tiene lugar entre dos o más individuos de especies diferentes. Y regreso otra vez a lo que estábamos hablando de una cadena trófica. Una relación interespecífica es prácticamente la relación que hay entre especies dentro de un ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué relación puede tener una flor con una abeja? Que si las abejas no existieran, las flores no podrían ser, ¿cómo se llama esto? No podrían ser polinizadas. Ahora, ¿por qué? Porque las abejas, para conseguir el néctar que forma la miel, llega con las flores e impregna sus patitas con el polen de una flor. Pero como la abeja no va directamente a una flor, sino que va de flor en flor, ¿qué es lo que sucede con esto? Que las mismas abejas comienzan a polinizar las flores, todas las flores. El polen de una la transfieren a otra y la de esa otra la transfieren a otra y comienzan a desarrollarse las flores por la polinización. Ahora, ¿gracias a quién? A las abejas. Entonces, ¿qué relación existe entre ellas? Las flores producen un néctar que alimenta a las abejas y las abejas ayudan a polinizar las flores. Entonces, ambas especies, ambas están desarrollando mutuamente. Es también lo que pasa con los cocodrilos y algunas aves. Yo no sé si ustedes han visto en la tele, que están los cocodrilos y los cocodrilos vienen y abren sus hocicos. Cuando el cocodrilo tiene abierto el hocico, llegan ciertas aves a limpiarle los dientes a los cocodrilos. Y no por eso los cocodrilos cierran el hocico y se comen a las aves, sino que todos están teniendo un beneficio mutuo entre unos y otros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con una relación intraespecífica? Intra si es dentro de. Una relación intraespecífica es aquella interacción biológica en que los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie. Ahora, si se dan cuenta, interespecífica, especies diferentes relacionándose entre sí. Intraespecífica, ya son relaciones entre una misma especie. Ahora, ¿qué relación puede existir entre esta relación intraespecífica? Acá en el contenido yo les coloqué lo más importante que puede existir. Y dice, una relación intraespecífica es aquella interacción biológica en la que los organismos intervienen, pero de la misma especie. Y entre esto, siempre existe una relación entre cada una de ellos. ¿Qué relación puede existir? La competencia. ¿Competencia para qué? Competencia entre los recursos del medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede con grupos de leones? ¿O por qué los leones no están todos en un solo ecosistema? ¿Por qué no todos están juntos en un mismo hábitat? Que el ecosistema es todo. El ecosistema se puede formar de hábitats. ¿Por qué no hay diferentes tipos de leones? Cuando me refiero a tipos de leones, a familias de leones o a poblaciones de leones en un mismo hábitat, por la misma competencia que existe entre ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Competencia de qué? Competencia de los recursos del medio ambiente.
si no hay muchos animales para devorar, no puede existir una comunidad muy grande de leones. ¿O qué es lo que sucede con los tigres? Si ustedes se dan cuenta, los tigres viven solos, sin importar si es macho o hembra, los tigres viven solos, porque el tigre al momento de cazar come demasiado y lo que caza le alcanza solamente para él. Si existieran varios tigres, tendrían que cazar mucho más. Y entonces esto va a depender del hábitat y de las condiciones en los que vivan estos animales. ¿Qué es lo que sucede con los ipalas? Otra vez regresando a estos como venaditos o ciervos del África. ¿Por qué ellos viven juntos? Ellos viven juntos prácticamente no tanto por competencia, sino para poder lograr un éxito en su existencia, se puede decir, porque unos con otros se van cuidando, no porque uno va a defender al otro, sino que uno puede estar de alarma, se puede decir, mientras que los otros se alimentan. Y así se van turnando ellos para darle un beneficio a su existencia. ¿Qué otra cosa? La reproducción. Ahí sí, sin importar a qué se refiera, si ustedes se dan cuenta, los machos siempre se van a pelear dentro de una población. Ahora, ¿por qué? Porque es que se pelean para obtener la mejor descendencia. Entonces, el más fuerte, o sea, va a ser el que va a ganar, es el premio va a ser poderse desarrollar o poderse aparear con las demás hembras o con todas las hembras. Y así sucesivamente. A esto se refiere la reproducción. La dominación social. Si ustedes se dan cuenta, entre los grupos también pueden existir varios machos, pero a esto se refiere el macho alfa. Pueden existir varios machos, pero estos machos van a estar bajo un líder. ¿Y quién es este líder? El macho alfa. Y solamente el macho alfa va a ser el que va a determinar si él se va a reproducir con las demás hembras o él va a dejar que los demás se puedan reproducir también. Entre esto también encontramos la asociación de grupos e individuos y que se producen para obtener determinados beneficios. ¿Qué beneficios? Mayor facilidad para la caza y obtención de alimento, que es lo que hacen los leones. Si ustedes se dan cuenta, en un grupo de leones son pocos machos, si es que no solamente existe un solo macho, pero la mayoría de la población o de esa comunidad son leonas, son hembras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El macho se echa, se puede decir, se echa a dormir o a descansar y las encargadas de cazar son las leonas. Pero estas leonas cazan en grupo. Entonces, como las leonas no tienen diferencias entre ellas para ser parte de una comunidad, entre ellas, ellas mismas también pueden conseguir el alimento en grupo, en conjunto. Y así sucesivamente, no solamente las leonas, sino hay una gran cantidad de especies que hacen este trabajo también. ¿Quiénes otros? Los lobos. Los lobos cazan en grupo. Las hienas, los perros salvajes, y así sucesivamente una gran cantidad dentro de las diferentes cadenas tróficas. ¿Qué otra cosa? La protección frente a los depredadores de la especie. Era lo que les había hablado de cuando un impala es prácticamente la alarma del grupo. Este está atento, está con mucha atención a ver diferentes cambios que puedan provocar algún peligro para el grupo, para la comunidad. Obviamente no solamente son los ipalas, sino también podemos ver los búfalos o los elefantes. Los elefantes siempre están en grupo. Ahora, ¿por qué? Para poder proteger a las hembras y a las crías de los elefantes. En este caso, los elefantes, una cría es muy importante.
Ahora, ¿por qué es muy importante una cría? No solamente para conservar la especie ni la descendencia, sino porque una cría de elefante tarda 18 meses en gestación. Imagínense ustedes, una mujer que tarde año y medio embarazada. Es demasiado tiempo. Por eso es que los mismos elefantes tratan de cuidarse entre ellos mismos. La importancia de preservar la especie. ¿Qué otra cosa? La reproducción. ¿En qué sentido? En la proximidad. Los leones no tienen necesidad, cuando son machos alfa, no tienen necesidad de salir a buscar leonas, sino ellos mismos tienen ahí cerca a las leonas con las que ellos puedan aparearse. Lo mismo va a pasar con las cebras, con los ipalas y todo esto. ¿Quiénes no tienen esa facilidad? Los tigres. ¿Por qué? Porque los tigres viven separados unos de los otros. Igual, las serpientes. Si ustedes se dan cuenta, las serpientes, cuando ustedes están viendo algún documental de animales, las serpientes no pueden estar una con otra, sino o están las hembras por un lado, los machos por el otro, pero ellas no están cerca. Ahora, ¿por qué? Regreso otra vez, por la escasez de alimentos. Una serpiente puede tardar hasta un año sin comer. ¿Pero por qué? Por la escasez de alimento. Por eso es que ellas prefieren vivir solas para que el momento de cazar algo sea beneficio solamente para ellas. ¿Qué otra característica tiene? El cuidado y la protección de las crías, que era lo que había hablado sobre los elefantes. Un ejemplo de una relación intraespecífica es una colmena, una sociedad de abejas que está formada por la reina, zánganos y obreras. Obviamente entre ellas hay una división de trabajo. Las obreras son las que habíamos hablado con anterioridad, de las que van a recolectar el néctar de las flores. Y ese néctar es el que prácticamente lo utilizan para formar la miel y poderse alimentar entre ellas. Los zánganos, estos zánganos son los que ayudan a defender la colmena, la comunidad. Entonces, las abejas, no todas las abejas pican, se pueden decir, no todas las abejas salen a defender. ¿Quiénes son los que defienden? Los zánganos. ¿Quiénes son las que trabajan? Son las obreras. Y la reina es la que se encarga de que la comunidad de abejas se multiplique con el tiempo, reproduciendo las larvas. Entre todo esto, ya hemos hablado de la importancia de un ecosistema, ya hemos hablado prácticamente de las relaciones que existen dentro de los ecosistemas, pero no hemos hablado de los biomas. Los biomas o ecosistemas. Perdón. ¿Qué es un bioma? Definir los diferentes tipos de biomas no es cosa fácil. Existe multitud de criterios para su clasificación. A lo largo de una historia han ido apareciendo distintos métodos para ello. Como en el sistema Holdridge, Whitaker ha propuesto, porque es una propuesta. ¿Qué pasaría? Bueno, chicos, disculpen, lo que pasa es que el internet creo que está fallando. Vamos a seguir. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno. Chicos, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Sí. Ah, bueno. Solo fue una... No sé qué fue lo que sucedió, que se cortó la transmisión por un momentito. Bueno, ¿por qué les voy a explicar los biomas ahorita? Aquí en los biomas, y esto va a ser lo último que les voy a dar ahorita, y el resto de la hoja les voy a explicar en la clase del jueves. Voy a explicar lo de los biomas porque es parte de la tarea que ustedes tienen que entregar el jueves.
La tarea prácticamente es realizar un mapa mental describiendo los diferentes tipos de biomas y ecosistemas, ¿sí? Entonces, por eso lo voy a explicar ahorita para que ustedes ya puedan realizar su tarea para el jueves. Entonces, los biomas son los ecosistemas o son ecosistemas donde prevalecen diferentes especies en el mundo. Y existen ocho ecosistemas diferentes. Por ejemplo, el número 1 se llama tundra, que está situado principalmente en el hemisferio norte, en la franja del círculo polar ártico. Este bioma terrestre se caracteriza por un clima de temperaturas y precipitaciones bajas, con periodos cortos de tiempo favorable. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando del Ártico, de un ecosistema que está cubierto completamente de nieve, ¿sí? Este es el ecosistema tundra. Está el taiga. Este bioma está localizado normalmente en el hemisferio norte, en la franja boreal. El clima que predomina consiste en inviernos muy fríos y veranos cortos, con precipitaciones más bien escasas. En esta ocasión, el suelo solo se congela en invierno, por lo que no es tan pobre en nutrientes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tundra y el taiga? Que en el taiga sí existe tierra, pero a pesar de que las condiciones son extremas, de extremo frío, muy frías, tiene parte de tierra el cual puede cual puede producir organismos. ¿En cuánto tiempo? En un corto tiempo, durante el que existe un invierno o un verano muy corto. También existen los bosques caducifolios. Este tipo de bioma se localiza en áreas determinadas de Estados Unidos, de Europa y de China y de Sudáfrica. De Sudamérica. El periodo de tiempo favorable es más largo que el de los dos anteriores. Aunque el invierno sigue siendo helador, la peculiaridad de estos bosques es que es un suelo rico en materia orgánica, que procede de descomposición de hojas caídas en el otoño y el invierno. Aquí prácticamente estamos hablando de parte de Canadá, parte de Rusia, parte de China, en la parte alta de China o en la parte norte de China. ¿Qué es lo que sucede acá? Que acá sí se marca un invierno, se marca una primavera, un otoño, un verano muy corto, pero las temperaturas son muy frías, son frías. Pero acá sí ya existe ya existe prácticamente tierra, que esta tierra ya es un poco más nutrida, con más nutrientes, lo cual puede producir muchas más especies. Ya pueden existir animales, pueden existir diferentes especies de plantas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta? Que en estos bosques caducifolios, los animales que existen son animales migrantes, que solo llegan en la temporada buena o en la temporada muy favorable a alimentarse a estas áreas y regresan a sus estados naturales, se puede decir. Cuando hay escasez de comida en sus tierras, los animales emigran hacia estos tipos de bosques. Entonces, ¿sí existe diversidad? Sí existe, pero es diversidad, hablando de la fauna, migratoria. Estampas, praderas y pampas. El mismo bioma recibe nombres diferentes dependiendo del continente donde se encuentre. Estampas en Eurasia, praderas en Norteamérica y pampas en Sudamérica. Este entorno neutral se caracteriza por inviernos fríos y veranos calurosos, con periodos de sequía. Cuando estamos hablando de esto, es de que neva, aquí sí se marcan las 4 estaciones. 4 estaciones con temperaturas muy cambiantes. Un invierno muy frío, pero después de este invierno frío empieza una primavera.
En esta primavera es donde el agua, toda el agua de la nieve se derrite y comienza a nutrir la tierra. Y los microorganismos comienzan a reproducir flora. Y a esto se le llama primavera. Pero la temperatura aumenta y de la primavera pasa a un verano. ¿Qué es lo que pasa con este verano? Todas las plantas florecen de una manera, de una mejor manera, pero la temperatura llega a un punto donde es favorable y comienza a hacerse desfavorable, creando así sequías. Y estas sequías lo que hacen es erosionar en cierto punto la tierra, y esta erosión hace que los árboles se sequen, boten sus hojas, y estas hojas comiencen a desintegrarse en la tierra y por medio de los microorganismos. Y en este caso, la temperatura baja, pero ya no hay, ya no se puede decir que la vida ya no es muy rica. Y empieza el invierno, se destruye todo y empieza otra vez el ciclo. Bosques mediterráneos, principalmente situados alrededor del mar Mediterráneo. Este tipo de bioma también se observa en California, Chile, Ciudad del Cabo, Sudáfrica y sudeste de Australia. Un clima típico de estas áreas son los inviernos moderados y veranos cálidos, con precipitación en invierno y primavera, pero con periodos de sequía estival. Estos bosques mediterráneos, es el tipo de bioma, es una temperatura similar a la nuestra. Acá en el altiplano. ¿Por qué el altiplano? Porque estamos hablando de que en el altiplano la temperatura no es muy cálida, pero tampoco es muy fría. Existen diferentes plantas como las coníferas. Lo que predomina son las coníferas. ¿Cuáles son las coníferas? Los pinos, los cipreses, pinabetes, las araucarias y todos estos tipos de árboles que tienen forma de cono. Por eso se le llaman coníferas. Estas temperaturas o estos biomas se marcan porque tienen dos estaciones solamente, verano e invierno. Estas verano e invierno prácticamente es lo que nosotros vivimos en nuestro ecosistema, en nuestro hábitat, en nuestro territorio, donde podemos ver precipitaciones de lluvia, que son muy ricas. Estas precipitaciones pueden tardar varios días, pero también pues estamos hablando de que tampoco van a ser malas, porque estas precipitaciones ayudan a que la tierra se desenvuelva, que la tierra sea más rica en plantas. Y si un ecosistema tiene una flora muy, muy rica, también va a tener una fauna considerable. Diferentes especies que viven en este tipo de ecosistemas. Está también la selva tropical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bosques mediterráneos estamos hablando de una temperatura moderada, entre unos 5 grados, entre unos grados 0 centígrados a unos 20 grados o 15 grados centígrados. Y después de esta aparece la selva tropical, distribuida por Sudamérica, que es el Amazonas, África, que hablamos del Congo, en Indonesia. Destaca por la ausencia de estaciones, teniendo una temperatura constante y alta durante todo el año y precipitaciones abundantes. Ahora, ¿cuál es esta selva tropical? Prácticamente esta selva tropical es la que se encuentra entre los dos trópicos. El trópico de Capricornio y el otro trópico. Estos trópicos lo que hacen es mantener en esta franja de la Tierra, que es el centro de la Tierra, más por el Ecuador, hace que las temperaturas sean constantes. Siempre haya calorcito rico, y si hay calor, siempre va a haber evaporación de agua. Si hay evaporación de agua, va a haber formación de nubes. Y si se forman las nubes, van a haber precipitaciones. En este caso, van a haber lluvias. Todo el año va a estar, el clima se va a mantener todo el año, un clima cálido, todo el año llueve,
Y esto lo que hace es de que la flora sea muy rica, de que todo el tiempo sea una primavera constante, pero a alta temperatura. Esto, si hay gran cantidad de flora, va a haber gran cantidad de fauna. Por eso es de que en los ecosistemas tropicales existe más diversidad de reptiles, más diversidad de mamíferos, más diversidad de aves y así sucesivamente. Entonces, si nosotros estudiamos la Tierra, el centro de la Tierra, la franja del Ecuador, va a ser la más rica en especies, en biodiversidad. Y mientras más se va alejando, ya sea al polo norte o al polo sur, las especies van disminuyendo. Eso no quiere decir que también no existan especies. Después de la selva tropical, vamos a hablar de un desierto. Este tipo de bioma está distribuido a lo largo del mundo, encontrándose en Norteamérica, en Sudamérica, África, Asia y Australia. Se caracteriza por la falta de precipitación y la alta erosión que sufre el suelo. Esa erosión causada por el viento, lo que dificulta la vida. Puede existir tanto en desiertos cálidos, como en el Sahara, como fríos, como el de Gaby. Estos biomas prácticamente son lugares, valga la redundancia, desiertos, sin nada. Eso no quiere decir que tampoco que no puedan existir algunas especies de animales, porque existen unas pocas especies. En este caso, en su mayoría, reptiles e insectos. Y por último tenemos los biomas acuáticos. El bioma acuático es el que está conformado por todo lo que contenga agua, ríos, lagos y océanos. Cabe mencionar que los biomas acuáticos, de forma general, en realidad es el mayor en nuestro planeta. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes se recuerdan, en el mundo está creado de 2/3 partes de agua por 1/3 parte de tierra. Por lo que el océano es un ecosistema, un bioma inmenso. Y todavía dicen ciertos científicos que el océano solamente se ha descubierto el 5% de su ecosistema o de su bioma. Quiere decir que todavía faltan muchas especies que descubrir, muchas especies que conocer. Y es el bioma o el ecosistema más rico en flora, en fauna y en diferentes especies. Bueno, vamos a dejar la clase hasta ahí. Y esto les va a servir para que ustedes puedan hacer su mapa mental de los diferentes biomas y ecosistemas y la importancia que estos tienen dentro de nuestro hábitat, dentro de un hábitat o dentro de la Tierra. Prácticamente esto es lo que vamos a ver y el jueves vamos a terminar de ver el contenido de esta hoja de trabajo. Por lo que les pido que la estudien para poder interactuar en estas clases de Zoom y no sea solo yo el que hable. ¿Existe alguna duda sobre esto? Chicos, ¿existe alguna duda? Buen día, profe, no creo. Ahí estamos bien entonces. Entonces, ¿alguna pregunta que ustedes quieran hacer sobre este tema, sobre los ecosistemas, las cadenas tróficas y los biomas? Si no, voy a hacer ciertas preguntitas. A ver, vamos a empezar con Brian. Brian, ¿qué diferencia tiene las relaciones interespecíficas e intraespecíficas? Brian. No sé, profe. Aquí se los acabo de explicar ahorita. A ver, Heidi, ¿qué diferencia hay entre una relación interespecífica y una relación intraespecífica?
Heidi, Profe, no escuché bien lo que dijo. ¿qué relación, qué diferencia hay entre una relación interespecífica y una intraespecífica? Que la intra creo que es la que depende de alguien, o sea, que tiene una relación. Ajá. Y la otra, ay, no sé qué era esa, no me recuerdo. Bueno, miren pues, una interespecífica son diferentes especies relacionándose entre sí. Y la intraespecífica es una misma especie, pero con diferentes miembros, ¿sí? Varios animales, podemos decir, de la misma especie. Entonces, intraespecífica, una misma especie. Interespecífica, dos o más especies relacionándose entre sí. ¿Sí? ¿Se comprende? A ver, Sí, otra profe. preguntita, solo para poder dejar bien entendible el tema. A ver, Juan Marcos, ¿qué es una cadena trófica? ¿O qué otro nombre recibe una cadena trófica? Juan Creo que es Marcos, la cadena de eventos de clima. no, no es eso. Daniela, ¿qué es una cadena trófica? Pues por lo que usted explicó, dijo que era la cadena alimenticia. La cadena alimenticia. ¿Cómo una especie depende de la otra para subsistir? ¿Sí? Obviamente no estamos hablando solamente de plantas o solamente de animales. ¿Cómo un animal puede comerse una planta para subsistir, para mantenerse? Pero ¿cómo otro animal puede venir y comerse a este animal, a este otro animal, a este primer animal, para subsistir? Y a eso se refiere una cadena alimenticia. Una clara cadena alimenticia es la cadena de los insectos, reptiles y aves. ¿A qué me refiero? Como un insecto nace y el insecto se alimenta de las plantas o algunos insectos de otros insectos. ¿Cómo puede venir un reptil, en este caso, pues, hablando de un sapo o de una rana, y comerse a los insectos? ¿Qué es lo que está haciendo un insecto? El insecto está comiéndose a una planta para subsistir, para no morir. Un sapo, una rana, depende de los insectos para sobrevivir también. Si seguimos con esta cadena, podemos ver que los sapos se comen a los insectos, pero las serpientes también se comen a los sapos. Entonces, ¿cómo uno sirve de alimento para otro? Y a esto se le llama cadena alimenticia. Y como, por ejemplo, un águila real, cómo caza una serpiente para poder también sobrevivir. Entonces, a eso se le llama cadena trófica o cadena alimenticia. Entre los biomas, en Guatemala, ¿qué biomas creen ustedes que sobresalen? Yo puedo diferenciar tres biomas. Y entre estos tres biomas les hablé de uno. ¿Cuál puede ser otro de esos biomas que se marcan acá en Guatemala? A ver, Marian, ¿qué otro bioma se puede marcar acá en Guatemala? No, o sea, no me recuerdo bien de todos los biomas, profe, pero Ajá, pero, déjeme pensar, profe. miren pues, hablé ¿El bioma acuático, profe, no? el acuático, en cierto punto el acuático. ¿Por qué? Porque Guatemala está rodeado de océanos. Tiene océano en el Pacífico y tiene océano en el Atlántico, ¿sí?
Pero no solamente tiene los océanos, sino que Guatemala tiene los ríos y tiene lagos. Entonces, dentro del territorio nacional, dentro del territorio guatemalteco, está el bioma acuático. ¿Qué otro bioma está presente? El de selva tropical. Ahora, ¿por qué yo puedo hablar del selva tropical? Porque si nosotros nos vamos a la costa, nos vamos aquí por Malacatán, nos vamos por Tecunumán o incluso a Ocós, La Reforma, ¿qué otro está por ahí? Bueno, hablando solamente de San Marcos, nosotros podemos encontrar ahí selva tropical. El clima es cálido. Y si es cálido, si ustedes se van, por ejemplo, van a la costa, en la costa siempre llueve. Bueno, no todo el año, no todo el tiempo, no todos los días, pero no pasa mes sin que llueva en la costa, ¿sí? Porque es un clima que se mantiene, un clima que no tiene cambios bruscos de temperatura. Hablando de selva tropical. El bosques mediterráneos es el otro bioma que yo les dije que puede existir en Guatemala. Y ese es en el que nosotros vivimos, donde solamente se marcan 2 estaciones, un invierno y un verano, pero estaciones con cambios de temperatura moderados. Por ejemplo, ahorita hemos tenido días fríos, pero también hemos tenido días cálidos, donde existe hasta un cambio de 10 grados centígrados entre un día y el otro. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Bueno, vamos a dejar la clase por ahí para que tengan tiempo de comer los que no han comido y puedan también estar atentos a la siguiente clase que les toca con señor Michel, creo yo, ¿verdad? Bueno, para los de cuarto. A los de quinto no sé qué les toca. Si ya no hay ninguna otra duda, vamos a dejar la clase hasta ahí y en el transcurso del día voy a subir el video de esta clase. ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí, profe. espero que pasen Sí, un buen profe. día. Espero que Igualmente, pasen un buen día. profe. Y nos vemos a las 11:30 con los de cuarto para la clase de física. Bueno, profe, feliz Bueno, día. chicos, que Dios los Buen día, bendiga. profe. Gracias. Con los de Feliz quinto día, creo que profe. tengo matemática, ¿verdad? A las 10:30. Sí, profe. Entonces nos vemos con los de quinto en matemática a las 10:30 y con los de cuarto con física a las 11:30. Que Dios los bendiga, chicos, y pilas en sus otras clases. María, adiós. Adiós.